Toma la decisión de ser el receptor y emisor del verdadero cambio de la educación, donde la enseñanza no parte del simple hecho de transferir información, sino más bien de crear posibilidades para la construcción del conocimiento autónomo en ambientes escolares de calidad. Ha llegado el momento de escuchar Educico Cast. Reflexiona con nosotros el valor de reinventar el entorno escolar. Bienvenidos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde la hora que me estés escuchando y sintonizándome. Yo soy Berenice, estudiante de Psicología Socioeducativa, por cierto ya de la recta final de la carrera, y para mí es una inmensa emoción en darle la bienvenida a EduCicoCast, un podcast donde desde la comodidad de tu casa podrás reflexionar sobre la importancia de renovar todos o casi todos los aspectos de la educación y la evaluación dentro de un aula desde este enfoque amado por mí, que es la psicología socioeducativa. Así que si tú que me escuchas desde el trabajo, tu casa, la escuela o viaje que estés emprendiendo solo o en compañía, espero que encuentres interesante este podcast. De mi parte y sin más que decir, te dejo con el primer capítulo hacia una renovación educativa. ¿Cuántas veces quisiste tú, mi querido oyente, escuchar de tus cuidadores o de tus profesores en tu vida escolar tal vez frases como los errores te hacen aprender mejor, no te preocupes si te has equivocado algunas veces, si sigues intentándolo alcanzarás el objetivo que deseas, o aún lo haces mejor que antes, estás mejorando con cada paso que das, me siento orgulloso de ti. A sentir el dolor de la chancla, cargar con la inmensa vergüenza de las orejas de burro, o sentir el pesado borrador lleno de tiza en la cabeza y sobarte las innumerables marcas del metro que todos conocemos o conocíamos, gigante de madera que te azotaban en las piernas de tus profesores por hacer una actividad mal o responder una pregunta incorrectamente. Pues sin duda, la motivación por tener perseverancia en la escuela y no desistir quedaba en el fondo de un abismo inmenso debido al concepto que se tenía de una educación guiada hacia la implementación de una disciplina estricta llevada a estas agresiones normalizadas. Nunca sabías por qué estabas mal, solo tenías esa idea implantada sobre ser un estudiante incapaz de tener éxito por culpa de la resta, de la multiplicación o de la división que habías hecho incorrectamente. Por eso creo que es importante que charlemos de este tema que tiene un alto impacto en el desarrollo del aprendizaje-enseñanza de la educación, que es la motivación, la retroalimentación y su unión con la evaluación del aprendizaje en alumnos y docentes. Y es que cuando hablamos del aprendizaje, no solo debemos identificarlo como un ejercicio un tanto cognitivo, implica a la persona, al ser, al estudiante en su totalidad. Citando desde este libro grandioso de la evaluación de él y para el aprendizaje, en todas las aulas alrededor del mundo existe la necesidad de motivar a los alumnos, pero sinceramente muy a menudo se cree que la mejor manera de hacerlo es mediante las recompensas hacia estos, como las calificaciones, los reconocimientos y premios. Sin embargo, existe amplia evidencia empírica que pone en duda esto, y es que en definitiva hay que entender que las recompensas pueden actuar en sentido opuesto a lo que queremos lograr, porque el uso de las recompensas basadas en la motivación extrínseca, que son estas que provienen de las personas ajenas a nosotros, como nuestros profesores, nuestros padres, nuestros cuidadores, amigos o colegas, van a estimular negativamente o positivamente las actividades o conductas que hagamos. Porque, por ejemplo, en la escuela, para estas actividades que requieren un pensamiento un tanto más creativo, como realizar una infografía o un folleto en la escuela, lo que producen las recompensas es un aumento de presión.
el joven o el niño piensa, tengo que hacer a como dé lugar mi actividad, no importa si solo copio y pego la información, con que lo haga bonito y no sepa nada del tema, el profesor ya me pone mi 10 y ya tengo mi punto extra, ¿no? Y esto hace favorecer a realizar comportamientos de atajo en busca de la recompensa, hacer trampas, copiar o hacer la actividad con menos dedicación para acabar antes y obtener el punto extra o la salida antes del receso, ¿no? Perdiendo conocimientos y aprendizajes necesarios para progresar dentro de la integridad como ser humano, evolucionar en un aspecto cognitivo y educacional. ¿Y a qué voy con esto? Que en realidad lo único que se necesita dentro del aula de clases para motivar sin tantas recompensas y que se vuelva algo contradictorio para la formación de los alumnos es generar un contexto positivo que invite y desafíe a los alumnos para hacer su mejor versión de sí mismos. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo lo hago? ¿Y cómo hacerlo? Entonces, aumentando las reacciones positivas, especialmente cuando hablamos de los halagos, que van a generar un efecto potenciador en la motivación intrínseca de los alumnos, que aquí ya el docente o el padre va a impulsar al alumno a hacer cosas por el simple gusto de hacerlas. Es muy diferente a que te digan, tú querida alumna, con la habilidad que tienes de perseverancia, de creatividad y entusiasmo, puedes lograrlo todo. Solo cree en ti. Y yo, pues de ahí, impulsarme a tener en cuenta de que sí soy capaz y dar mi mejor esfuerzo por querer aprender, por querer ser capaz de solucionar los retos difíciles que se me presenten y no porque me lo dicta el simple hecho de tener ese deseo de una recompensa efímera que me dejará sin enseñanza alguna y dentro de un conformismo. Incluso voy a citar aquí a otra autora, que es Teresa Hamble, que es profesora de Administración de Empresas en la Unidad de Gestión Empresarial de Harvard, que es una experta en creatividad organizativa. Ha mostrado en sus investigaciones que ofrecer premios o castigos puede matar la creatividad, porque al darle una recompensa al alumno o castigarlo con estas prácticas que recordábamos anteriormente, o una de dos, el alumno le copia al compañero el trabajo porque es más fácil que pensar y crear algo innovador para su tarea, o hacemos dudar a nuestros alumnos o hijos sobre su capacidad a lograr el éxito académico, ignorándolos, castigándolos, porque no pueden responder bien una operación matemática, ¿no? Pero regresando al punto de partida sobre el motivar al alumno intrínsecamente, sobre estos halagos de los cuales hablábamos, el docente tiene un papel importante que es el aportar a los alumnos mucha información útil sobre los trabajos que realicen dentro del aula, plantearles cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y cómo pueden utilizarlas a su favor para tener el éxito escolar que desea desde esa motivación. Y se preguntarán ustedes, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Muy fácil. Se puede hacer con una respectiva retroalimentación del proceso del trabajo escolar del educando o del alumno. Así que esta parte ya nos va a encaminar a otro tema muy relevante, que es la parte de la retroalimentación o de la realimentación del alumno. Dentro de este libro de la evaluación de él para el aprendizaje de Tiburcio Moreno Olivos, que retomo bastante y está recomendadísimo para quienes les interesa esta parte de la docencia y la psicología educativa, hay un autor que está citado como Black et al. Y este autor nos ofrece algunos ejemplos de cómo se va a trabajar con la retroalimentación en el aula. Y nos dice que a los alumnos a los que se les expresa que la retroalimentación les ayudará a aprender, en efecto, aprenden más que aquellos a quienes les comentamos fulanito de tal, ¿no?
Ya sabemos que eres tan listo que hasta tú sabes qué calificación vas a obtener. O que a los alumnos a quienes se les retroalimenta desde esta parte de sus calificaciones, porque es muy probable que al hacer este tipo de retroalimentación basada en una nota, como ya sea un 10 o un 7, los alumnos lo pueden llegar a percibir como una manera de compararse con los demás. Esa que todos se saben, ¿no? De, ay, ¿por qué tu compañero sacó 10 y tú 6, ¿no? Pudiste haber sacado una calificación más alta si no estaba tan difícil el proyecto. Obviamente, aquí va a existir esa desmotivación o esa renuncia a seguir en la escuela. Más sin en cambio, si se hacen solo comentarios acerca de su tarea o de su trabajo, lo verán como una ayuda para mejorar. Pero bueno, para entrar un poquito más en contexto, imaginémonos un escenario de un salón de clase, en el que tú eres el docente o el alumno y tú pides que tus alumnos se expongan o tú eres el individuo que va a exponer. Entonces, para generar el arte de la retroalimentación correcta hacia la exposición de tus educandos, tienes que decir como docente un ejemplo. Fernanda, ¿no? Me gustaría hacerte unas observaciones. Desde mi experiencia puedo decirte que la información de tu exposición es correcta, solo te falta más expresión corporal para que tengas presencia a la hora de exponer y que el tono de tu voz sea más alto para llamar la atención de los espectadores. Y créeme que si trabajas en eso, tus expresiones o tus exposiciones van a mejorar de ahora en adelante. Y bueno, pues en esta parte quien se puso en el papel del estudiante va a sentirse de una forma encaminado, orientado y animado a realizar mejor sus exposiciones, a tener esa autonomía del perfeccionismo, a querer pulir más esas debilidades que se tienen y con eso incentivar al alumno a ser un sujeto capaz de mejorar cada aspecto de él o ella. Así es que docentes, cuando una retroalimentación se vaya a dar, debe ser desde un sistema orientado a la tarea. Todos los resultados se van a considerar desde el producto del esfuerzo que hizo el estudiante y así se logra un mejor aprendizaje, sobre todo en alumnos que tienen un bajo rendimiento. Y es que si los profesores se centran en la atención de los alumnos, en su capacidad o incapacidad por realizar algún trabajo y no en la importancia del esfuerzo que conlleva a lo mejor hacer un proyecto, una tarea, un examen, terminarán dañando la autoestima de los alumnos. Y pasa mucho con los estudiantes de bajo rendimiento, que les dicen es que eres un burro y no sabes nada, o incluso ni decirles una ofensa despectiva. Hay profesores que los excluyen de la participación en las clases porque el niño no pudo contestar una pregunta. Lo catalogan como un alumno incapaz o incluso se atreven a decir que es un niño con problemas cognitivos y de aprendizaje, conduciéndolos a problemas de indefensión aprendida, que es esta parte de aquellos seres humanos o estudiantes que han aprendido a comportarse de forma pasiva ante todo tipo de problemas, que se paralizan ante conflictos que requieren una respuesta rápida, huyen de los problemas o de los retos grandes, se vuelven incapaces de ayudarse a sí mismos porque se sienten incompetentes. Es que como yo saqué 7, soy un burro y no sé nada, ya mejor no estudio y me pongo a chambear. Y entonces llegan estas interrogantes de por qué enroscarnos en retroalimentar por medio de una calificación o dar recompensas y tener preferencias por los alumnos o hijos que sacan 10, en vez de apoyar, de guiar, orientar y dar observaciones a los alumnos sobre sus debilidades, sobre sus fortalezas y motivarlos a que autónomamente puedan lograr sus metas y objetivos, que sepan que son capaces de cumplir sus logros académicos y personales. Entonces, regresamos a nuestro tema principal y vemos que este sector de la retroalimentación tiene que ver con esta parte de las motivaciones que hablábamos y que son necesarias para un progreso escolar y personal del alumno. Porque la retroalimentación se debe centrar en lo que hay que hacer para que aliente a todos a pensar que pueden mejorar y que mediante el apoyo de la motivación los alumnos inviertan en el esfuerzo por su éxito escolar y su éxito individual. Y así, ondeando en este tema de la retroalimentación, podemos integrar el repensarnos el papel de la evaluación. ¿Y por qué?
porque lo más valioso de una evaluación es la retroalimentación que se le dé al alumno sobre el porqué de su calificación, por qué tiene incorrectas las respuestas de las preguntas y cómo es que se resuelve correctamente el examen. Que se le dé conocimiento al estudiante de lo que está logrando y qué no ha logrado todavía. Así, el docente debe conducir al estudiante hasta conseguir que él mismo supere las dificultades que tiene dentro de sí y construya de manera autónoma su propio aprendizaje. La verdad es que hoy en día ya se sabe cómo construir ambientes sanos de evaluación que puedan satisfacer las necesidades de información y de tener herramientas para educar en cuanto a los individuos que toman la decisión de enseñar. Esto ayudando a los alumnos a que quieran y que se sientan capaces de aprender, lo cual apoya un incremento significativo en los logros del aprendizaje. Mas, sin embargo, para alcanzar por completo esta meta debemos establecer mecanismos que hagan posibles una evaluación sana, lo cual requerirá que empecemos por ver a la evaluación de un modo muy distinto, porque el bienestar de los alumnos depende de la buena voluntad que tienen sus docentes para hacerlo, para apoyarlos y guiarlos. Si deseamos entonces maximizar el logro de los educandos, debemos como docentes, como directivos y como psicólogos escolares poner una mayor atención a la mejora de la evaluación del aula. Pero atención a esto, no toda la responsabilidad para conseguir el éxito académico reside en los profesores, en los directores, en los supervisores, en los padres o cualquier otro adulto involucrado en el sistema educativo y en la sociedad. El desafío siempre ha sido y será encontrar formas productivas para motivar a los alumnos. Los alumnos tienen que ser los principales en querer y creer que pueden conseguir el éxito académico, y esto conduce a los docentes a entrar en preguntas esenciales como ¿cómo puedo yo ayudar a mis alumnos para que quieran aprender? ¿Cómo motivarlos para que tengan control interno y asuman la responsabilidad de maximizar su propio éxito? Pero esto es algo relativamente nuevo, porque durante muchas décadas en el ámbito de la educación, los educadores no necesitaron preocuparse acerca de la motivación de todos los alumnos, porque aquellos que estaban motivados por sus pares o tenían esa independencia, trabajaban duro para aprender mucho, así que obtenían los lugares más altos en una clasificación escolar, pero aquellos que no estaban motivados y no aprendían, ocupaban los niveles más bajos en una escala, haciendo que el éxito dentro de la sociedad por medio de los estudios se volviera algo inalcanzable, elevando los altos niveles del rezago educativo. Y es que esto aún se puede observar, porque en vez de ver a los niños y jóvenes disfrutando y aprovechando su vida escolar, se les ven los semáforos vendiendo cualquier cosa para poder salir adelante, para ganarse la vida. Y aunque sigue sucediendo esto lastimosamente, claro que en el sistema educativo se ha visto un cambio, a lo mejor no tan grande como se desearía que fuera, pero durante la década de los 90 la sociedad sufrió una evolución en la emisión de las escuelas, porque la sociedad se volvió más exigente y ahora demanda algo más que solo una calificación al final del ciclo escolar. Ahora busca que todos los alumnos satisfagan altos estándares académicos, que se conviertan en lectores y escritores competentes, que resuelvan problemas matemáticos, que exploten sus habilidades en cada tarea y trabajo que elaboren, no solo clasificarlos por una nota. Quieren sentir que sus esfuerzos, cuán mínimo que sea, van a servir para que forjen un camino seguro en sus vidas. Así es que este cambio coloca a los educadores frente al desafío de encontrar formas para motivar a todos sus alumnos, no solo a los más sobresalientes en notas. Y si pasa que los educadores no son exitosos en motivar a todos sus alumnos, habrán fracasado en cumplir esa misión asignada, en esa misión del nuevo cambio. Así es que si los alumnos son conducidos a creer en sí mismos, es importante hacerlos entender que un solo intentarlo no lo es todo. Es necesario centrar el esfuerzo con una expectativa de éxito. ¿Qué quiero lograr? ¿Para qué lo quiero lograr? Que todo tenga un sentido para su objetivo académico. Así los alumnos
deben creer honestamente que eso cuenta más que otra cosa. Deben percibir que el esfuerzo que no produce aprendizaje o que no tiene un sentido no es suficientemente bueno, porque no existe una tal motivación ni una visión de lo que quieren realizar, de lo que quiero llegar a ser. Así, entramos en el último reto del profesor, el cual reside en ayudar a todos los alumnos a alcanzar su límite personal, con la confianza necesaria para arriesgarse al fracaso, que podría resultar de dar ese paso final a darle la objetividad a los esfuerzos académicos y un sentido de dirección a la meta final, que es el éxito escolar y personal de los estudiantes. Los alumnos deben entender que cuando tratamos de crecer, algunas veces fracasamos primero, y que el fracaso está bien. El truco es ayudar a los alumnos a comprender que el fracaso contiene el antídoto del éxito posterior. En otras palabras, debemos evitar mandar el mensaje a los alumnos de que el fracaso es una cosa horrible, que es una cosa mala, porque el fracaso es inevitable, especialmente cuando estamos intentando algo nuevo. Por otro lado, debemos dejar que los estudiantes cuenten la historia de su propio éxito o falta del mismo, ya que les ayuda a experimentar y a desarrollar otra visión de un cambio fundamental en la construcción de esa responsabilidad para esa meta, hacia la victoria escolar que se quiere lograr. Deben verse a sí mismos, pero como rol de docente deben encaminar y guiar a sus alumnos. No debemos nadar en la superficie de la educación, hay que empaparnos de todo lo que conlleva esta. Debemos realizar cambios y estar flexibles a ellos. Pero en fin, ante todo el trayecto de este podcast hemos podido reflexionar el papel que juega la motivación en el aula y en el aprendizaje de los estudiantes, y cómo es que la retroalimentación y la evaluación son agentes para la ayuda de la motivación áulica. Sin duda alguna, se nos hace meramente fácil el entender a la educación como un proyecto en el que solo se transfiere información. Mas, sin embargo, existen factores que hacen que la educación pueda ser un trabajo mucho más riguroso, en el que el objetivo está centrado a conocer las necesidades, los intereses y las capacidades de cada alumno para una mejora en la educación y el proyecto personal de cada uno de los individuos que forman parte del contexto escolar. Y si hablamos de necesidades, existe una en el ámbito educativo, que es esta alta demanda porque la motivación sea el pan de cada día de la educación, ya que por medio de una motivación el alumno en su proceso educativo se vuelve un ser activo, un ser apasionado y dispuesto a realizar cualquier trabajo que lo lleve a su éxito escolar. Así es que debemos de ser conscientes al momento de realizar los planes o las planeaciones de trabajo de un aula, porque el observar y estudiar todos aquellos elementos diversos de cada alumno en sí nos dan la pauta para realizar ambientes en los que ellos se sientan con la capacidad y la comodidad consensuada de lograr que su aprendizaje sea más significativo. Sé que es una tarea difícil de lograr, pero la responsabilidad que se tiene como docente es mayor, porque son las principales piezas que se deben someter a un cambio para que después los alumnos se sientan con la motivación del interés por aprender. Es por eso que con cada día que pase, el que funge su papel como docente se tiene que esforzar y superar para transmitir no solo saberes del cerebro cognitivo, sino la totalidad del saber ser. Así es que ten presente que una buena educación es sin duda un regalo para toda la vida. Así que sin más que agregar, te doy las gracias por escuchar EduCicoCast y me voy con una inmensa felicidad por permitirme un pedacito de tu tiempo y de tu día. Hasta la próxima. Por hoy concluimos EduCicoCast. Escúchanos en la próxima emisión con más temas relevantes hacia el verdadero cambio educativo.